Okay. Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Estamos reanudando el curso en el primer semestre de 2021 y entonces lo primero que estamos haciendo, como dije ayer, es hacer un repaso rápido del material visto el semestre anterior para los nuevos alumnos. Entonces abrimos las notas, que ustedes las tienen. Bueno, entonces aquí nos quedamos en la sección 1.2.2. Vamos a hablar de la forma normal de una EDO y de un SEDO. Recordamos, EDO son las siglas que usamos para ecuación diferencial ordinaria, que repasamos ayer, y SEDO son las siglas de sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, que también repasamos ayer. Entonces, definición: una EDO o un SEDO se dice que está o están en forma normal si es de la forma x' igual a f de tx. Recordamos que tanto la EDO como el SEDO lo escribíamos de esta forma funcional: una f de la variable independiente, la función y sus derivadas, igual a 0 en todo punto t. ¿Bien? Si esto de aquí puede arreglarse de manera que se pueda reescribir de la forma x', o sea, la primera derivada de x igual a f de tx, entonces la EDO o el SEDO se dice que están en forma normal. Aquí x es la función solución, va de a b en RD. En principio es una función vectorial, ¿no? Salvo que d sea igual a 1, que es escalar. Y f es una función, f minúscula, ahora de AB por RD a RD. Nótese que el codominio de f ha de ser ahora RD. Aquí la f, en el caso de EDOs, iba a R, y en el caso de sistemas, pues iba a RM. Llegaba a RM. ¿Bien? Aquí el codominio de f, de la f minúscula, es RD. Ya que el codominio de x' es también RD. Fíjense que si x va de AB en RD, pues su derivada también es un vector de RD en cada punto. Entonces, para que esta ecuación, en ese caso vectorial, tenga sentido, pues f tiene que llegar a RD. ¿Ok? Bueno, definición. Se dice que una EDO o un SEDO de orden k perteneciente a n, o sea, entero positivo, es explícita si la derivada késima, la de mayor orden, se puede despejar. Ay, perdonen, discúlpenme, pensé que había compartido la pantalla. Discúlpenme, gracias por avisarme. ¿Ahora sí ven mi pantalla? ¿Todas la ven? Ok. Muy bien. Bueno, entonces, disculpen que se me olvidó. Entonces, pues como decía, repito, una EDO o un SEDO se dice que está en forma normal si es de esta forma: x' igual a f de tx, donde x va de AB en RD y f minúscula va de AB por RD en RD. ¿Bien? Hasta ahora estábamos escribiendo las EDOs o los SEDOs como una f mayúscula de la variable independiente, la función y algunas de sus derivadas igual a 0. ¿Bien? Si se puede reescribir o si está escrita de la forma x' igual a f de tx, donde f minúscula ahora es una función de esta forma, entonces se dice que la EDO o el SEDO están en forma normal. Y como decía, pues el codominio de f tiene que ser RD porque la derivada x' está en RD para cada punto. Ok. Entonces, seguimos. Definición: una EDO o un SEDO de orden k, ya habíamos definido lo que era el orden k, que es la mayor derivada que aparece, ¿no? Es explícita si la derivada késima, la de mayor orden, se puede despejar. Es decir, si se puede reescribir la EDO o el SEDO en una forma equivalente a la que viene dada de la siguiente manera: la derivada késima de x, la de mayor orden, es igual a una función g de la variable independiente y de la función hasta la derivada de orden k-1. ¿Bien? Donde x pues tendrá de componentes y la g tiene que tener esta forma.
Ok. En caso contrario, se dice que es implícita. O sea, si la EDO o el SEDO no son explícitos, pues entonces se dice que son implícitos. O están dados en forma implícita. Un comentario es que toda EDO o todo SEDO explícitos tienen una expresión equivalente en forma normal. ¿Bien? Y aquí doy una explicación de cómo puede hacerse el cambio, ¿no? Una de las formas posibles en que puede hacerse el cambio. Y entonces un ejercicio es que comprueben que con esto, efectivamente, si yo tengo una EDO o un SEDO explícito, se puede pasar a forma normal. ¿Bien? Entonces, la moraleja de esto es, con lo que quiero que se queden es que si la EDO es explícita o el SEDO es explícito, es decir, la derivada de mayor orden se puede despejar a un lado de la igualdad, entonces se puede reescribir en forma normal. ¿Bien? Esto es importante porque pues, en este curso trabajaremos siempre con EDOs o SEDOs explícitos y por tanto supondremos siempre que lo tenemos dado en forma normal, es decir, primera derivada igual a una función de la variable independiente y de la propia función. ¿Okay? Quizá uno tenga que, al hacer eso, tenga que aumentar la dimensión de la solución, es decir, el número de componentes que tiene la solución, pero siempre puede hacerse de esa manera. Entonces, la ventaja es que al tenerlo en forma normal, pues tenemos aquí la derivada y aquí nada más la función. ¿Ok? ¿Sí se entiende esto? ¿Sí se entiende? Ok, bueno. Les doy una pista. Cuando me pongo así, que parece que estoy pensando, es que estoy esperando que me respondan. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. Otro concepto importante. Una EDO o un SEDO se dice autónomo, o autónoma si es la ecuación, si en la expresión 1,4 o 1,8, recordemos, pues, es la forma en la que se da la EDO. ¿Bien? Es 1,4 en la forma general, o 1,8 que es la misma, pero para sistemas. Entonces una EDO o un SEDO se dice autónomo o autónoma si la expresión que define la EDO o que define el SEDO en la función f mayúscula no depende directamente de su primer argumento, es decir, de la t. En el caso de una EDO o un SEDO en forma normal, lo que quiere decir es que esta f realmente no es una función de t y de x, sino solamente de la x. ¿Bien? Es equivalente. Entonces, eso es el concepto de EDO autónoma. Es importante notar aquí que, puesto que las variables xj se consideran funciones de t y por tanto sus derivadas también, pues entonces esta expresión de la f mayúscula obviamente es una función de t. ¿Bien? Entonces no estamos diciendo que dependa de t, que no dependa de t, porque siempre va a depender de t. Lo que se está diciendo es que la dependencia de la t es siempre a través de la x y de sus derivadas, o sea, de las componentes xj de la incógnita y de sus derivadas. Eso es lo que se está diciendo. Bueno, aquí tienen ejemplos. Otro comentario. Toda EDO o SEDO tiene una formulación equivalente como SEDO autónomo, como un sistema autónomo. ¿Bien? Aquí tienen una forma en la que uno puede hacer ese cambio para escribir el SEDO en forma autónoma. Y básicamente el truco es que uno puede añadir una componente más que sea igual a la variable independiente t. Entonces es una componente, pero entonces ya es una variable de la incógnita y no es de la solución. No es directamente la variable independiente. ¿Bien? Entonces, un pequeño truquito. El caso es que entonces uno siempre puede suponer, si lo requiere así, que tiene un sistema o una EDO autónomos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ejercicio, comprobar todo esto, entonces eso se lo dejo para que lo trabajen. Les repito por favor que vayan esto es un repaso rápido, entonces no me estoy parando demasiado,
tienen los vídeos del semestre pasado donde voy con más detalle comentando todas estas cosas. Bueno, condiciones iniciales y condiciones de frontera. Como ya se ha ejemplificado y el lector seguramente sabrá, lo usual es que una EDO o un SEDO no tengan una única solución. Por ejemplo, la EDO x' igual a x, pues tiene muchas soluciones que son múltiplos de la exponencial, por ejemplo, ¿no? Un motivo por el cual uno puede desear que un problema tenga una solución única es que permite particularizar, referirse a la solución del problema. Esto tiene más implicaciones de lo que parece. Desde el punto de vista computacional, en el cual uno está interesado en encontrar aproximaciones numéricas en cierto sentido de la solución de un problema, necesita poder referirse a la solución del problema. Si no hay una única solución, ¿a qué podríamos referirnos entonces con converger a la solución? No se puede converger a dos cosas distintas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que queremos aproximar numéricamente, o sea, hacer cálculos para obtener unos numeritos que nos representen algo, en este caso la solución de una ecuación diferencial, bueno, pues si hay muchas, ¿qué es lo que estamos aproximando? Porque no te puedes aproximar a varias cosas distintas al mismo tiempo, te aproximas a una o a otra. Entonces, entre otras cosas, desde el punto de vista computacional es importantísimo el tener unicidad de solución, lo que te permite dotar de sentido al proceso de aproximar la solución. Yo primero tengo que saber que me puedo aproximar a un objeto, o mejor dicho, qué es lo que yo quiero aproximar, la solución, algo en concreto, que hay solo uno, y entonces ahora sí tiene sentido decir que yo me voy aproximando a ese. Si no, pueden ocurrir cosas como que el esquema te esté bailando entre una y otra, por ejemplo, o cosas de ese tipo. Podrían ocurrir a priori. Entonces es importante tener unicidad de solución. Okay. La forma usual en que se impone que un problema relacionado con una EDO o un SEDO tenga solución única es pedir que se cumpla adicionalmente una o varias condiciones de evaluación. Entonces, fíjense que ahora estamos hablando de problema, no solo de ecuación diferencial, sino de problema. Y entonces, para que un problema, es decir, encontrar algo o aproximar algo, tenga solución única, pues una forma de hacerlo es decir, bueno, aparte de la ecuación o las ecuaciones diferenciales, yo voy a añadir otras condiciones adicionales que tiene que cumplir, de manera que de todas las soluciones que pudiera tener esa ecuación diferencial o esas ecuaciones diferenciales, haya solo una que cumpla las condiciones adicionales que yo estoy poniendo. Y entonces ahora sí particularizo en solo una solución. ¿Ok? Bueno, una condición de este tipo consiste simplemente en pedirle a la solución de la EDO o el SEDO que en un punto determinado de su dominio, t sub 0 perteneciente a AB, ella o algunas de sus derivadas tome un cierto valor eta perteneciente a R, por ejemplo. Es una condición de evaluación. ¿Bien? Entonces supongamos que X con componentes XJ, que la X va de AB en RD, es una solución de esta EDO. ¿Bien? Para una cierta F mayúscula. Entonces las condiciones de evaluación adicionales a las ecuaciones diferenciales consisten en pedirle a las soluciones condiciones que involucren valores de las funciones y sus derivadas en ciertos puntos, es decir, algo de este tipo. Es decir, que la componente para cada n, digamos, estoy poniendo una serie de condiciones de evaluación, porque para cada n, la componente j sub n ésima de la x, la derivada k sub n ésima de ella, en un cierto punto t sub n, sea igual a un cierto valor x sub 0n. ¿No? Básicamente, con una forma general sería algo de este tipo. Bien, bueno, ahí están los rangos en los que estoy pidiendo eso. Bueno, en este caso tendríamos n mayúscula condiciones de evaluación. Bueno, esto es en general, pero ¿cómo se suele particularizar esto? Pues una de las formas más usuales de condiciones adicionales a una EDO o un SEDO, normalmente dadas en forma normal, son las condiciones iniciales o de tipo Cauchy, que son condiciones de evaluación de la función en un punto dado. Entonces, dado un punto t sub 0 en el intervalo y un vector eta en RD, la condición inicial se escribe como que x en t sub 0 sea igual a eta. Y además frecuentemente se toma t sub 0 igual a A, ¿bien? O a veces t sub 0 igual a B.
En el caso de tomar el punto inicial, o sea, t sub 0 igual a, pues se habla de condiciones iniciales, porque estamos comenzando en A y vamos de izquierda a derecha. En el caso de tomar t sub 0 igual a b, se habla de condiciones finales. Esto es relativo porque, bueno, uno puede querer estudiar la solución de unas ecuaciones diferenciales en cierto intervalo. Eso lo puede tener definido de antemano porque el problema venga de algún otro sitio, por ejemplo de la física o de alguna otra ciencia, o en particular de un problema de matemáticas, o simplemente yo tengo una ecuación diferencial y quiero ver dónde calculo la solución y puedo mirar en un cierto intervalo o en otro y que me dé y que no tenga tanta importancia el intervalo. ¿Bien? Bueno, normalmente uno considera, también porque las aplicaciones suele ser así, por ejemplo, si t es el tiempo, pues uno suele pensar que pongo las condiciones en un instante inicial y a partir de ahí quiero ver hacia adelante en el tiempo qué pasó. ¿Bien? O bien poner condiciones en un instante final, en t sub 0 igual a b, y ver qué pasó antes, ¿no? Una especie de problema inverso de este es el estado final, quiero ver cuáles son los estados anteriores, cómo se llegó aquí. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Sí me siguen? Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de condiciones iniciales o de Cauchy. Entonces, definición 12. Dada una f de AB por RD a RD, esta f, por cierto, en un problema dado en forma normal, o sea, de esta forma, la f se le suele llamar función del lado derecho. No sé si creo que no lo había dicho antes. Entonces, cuando digo a función del lado derecho me estoy refiriendo a esta f que define realmente las ecuaciones diferenciales en su forma normal. Entonces, dado una f y un valor eta, se define el problema de valor inicial o problema de Cauchy asociado a la EDO 1.12, que es esta de aquí, y a la condición inicial 1.15, que es esta de aquí, como el problema consistente en encontrar una solución de esto de aquí. Es decir, una función x que sea c1 de AB en RD. C1 quiere decir derivable con derivada o diferenciable con derivada continua. Derivable, perdón, con derivada continua. Estamos en una variable. Que sea solución de la EDO y del SEDO, o sea, que cumpla esto y que también cumpla la condición inicial. ¿Bien? Entonces, esto es un problema de valor inicial o de valores iniciales o un problema de Cauchy. ¿Bien? Cuando diga problema de Cauchy, en el contexto de EDOs me refiero a esto de aquí. Otra forma usual de condición... Bueno, por cierto, antes de continuar, casi todo el curso nos vamos a centrar en problemas de Cauchy. Quizá en la última parte hablaremos de otro tipo de condiciones, problemas de contorno o de valores en la frontera. Por ejemplo, todos los métodos del capítulo 2 tienen que ver con problemas de valores iniciales. Otra forma usual de condiciones adicionales a una EDO o un SEDO es imponer condiciones de evaluación en varios puntos, frecuentemente en la frontera del dominio, ¿no? Suele ser lo usual. Estas condiciones se llaman condiciones de frontera o condiciones de contorno y puede haber de varios tipos. A la conjunción de una EDO o un SEDO junto con unas condiciones de este tipo se le llama problema de valores en la frontera o problema de contorno. Problema de contorno en el contexto de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque luego hay otros problemas de contorno que es una idea similar, pero para ecuaciones en derivadas parciales, pero eso no lo vamos a ver en este curso. Bueno, a ver, tipos famosos o más usuales de condiciones de frontera. Pues, primero, si se imponen condiciones de evaluación sobre la solución en los puntos de la frontera, se llaman condiciones de tipo Dirichlet. ¿Bien? Es decir, yo tengo un intervalo AB y entonces estoy imponiendo que x en A sea igual a un valor eta y x en B sea a un valor z. ¿Bien? Para ciertos eta y z en RD. Y el problema resultante se denomina problema de Dirichlet. Si se imponen condiciones de evaluación sobre la derivada de la solución
en los puntos de la frontera se llaman condiciones de tipo Neumann. ¿Bien? Estamos pensando en problemas dados en forma normal. ¿Bien? Por eso solo vamos a hablar de la primera derivada. Entonces, se dice que se impone que la primera derivada en A sea igual a un eta y que la primera derivada en B sea igual a un zeta. Y el problema resultante se denomina problema de Neumann. ¿Okay? Si se imponen condiciones de evaluación sobre la solución y su derivada en los puntos de la frontera en forma de combinación lineal, se llaman condiciones de tipo Robin. ¿Bien? Entonces tenemos una combinación lineal de x y su derivada en el punto A igual a un cierto eta, y lo mismo pero en el punto B. ¿Bien? Para la combinación lineal no tiene por qué ser la misma, por supuesto, igual a un zeta. Bien, para estos valores, y el problema resultante se denomina problema de tipo Robin o problema de Robin. ¿Bien? Si se imponen condiciones de evaluación de distinto tipo en cada punto de la frontera, se llaman condiciones de frontera mixta, y el problema resultante se denomina problema de frontera mixta. ¿Bien? Un ejemplo, pero no el único de este tipo. Pues se combina una condición de tipo Dirichlet aquí en el punto inicial, ¿bien? Y una de tipo Neumann en el punto final. ¿Bien? O por ejemplo al revés, una de tipo Neumann inicialmente y una de tipo Dirichlet finalmente. ¿Bien? Estos son problemas de frontera mixta. ¿Bien? Ok. Por supuesto no son los únicos, son solo algunos ejemplos, para dejar clara el concepto. Pero bueno, entonces las condiciones más usuales son estas de aquí, en la literatura, y las que aparecen en las aplicaciones. De tipo Dirichlet, Neumann, Robin y de frontera mixta. ¿Bien? Bueno, como he dicho, la mayor parte del tiempo nos vamos a dedicar a estudiar métodos numéricos de aproximación de soluciones de problemas de valores iniciales, ¿bien? O de problemas de Cauchy. ¿Bien? Y al final hay un capítulo dedicado a problemas de contorno. Bueno, en cada caso hay que estudiar si el problema planteado, y aquí recalco la palabra problema, ¿bien? Que son ecuaciones diferenciales más condiciones adicionales, condiciones de evaluación. Pues hay que ver si ese problema tiene solución única y bajo qué condiciones. Vamos a ver algunos teoremas de existencia o unicidad de solución más adelante, y de alguna cosa más. ¿Bien? Entonces, aquí hay varias cuestiones que estudiar, que lo veremos más adelante. Primero, que el problema tenga solución, porque puede tenerla o puede no tenerla. Segundo, que la solución sea única. ¿Bien? Y luego hay otro tipo de propiedades, como por ejemplo la continuidad con respecto a los datos iniciales o con respecto a parámetros, etcétera, que también son muy importantes en la teoría y también en la práctica, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, antes de seguir, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme? ¿Todo bien? ¿Las demás? ¿Todo bien? Ok, bueno, pues vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer un repaso rapidísimo de algunos resultados de análisis matemático, de cálculo infinitesimal, que son necesarios en el curso. Entonces no me voy a detener, pero sí quiero nada más remarcarlos aquí, porque se va a hacer uso extensivo de ellos durante este curso. Bien, aunque se dan por conocidos. Entonces, resultados de cálculo. Bueno, primero pues la derivada se define de esta manera, ¿bien? Y los extremos consideramos límites laterales y entonces tenemos derivadas laterales. En RD, ¿bien? Perdón, vamos a ver. Si tenemos, esto era para una función de una variable, ¿bien? Aquí escrito, ok. Ahora si tenemos una curva en RD, ¿bien? Entonces su derivada se define igual de esta manera, y entonces la derivada, lo que entendemos es el vector que formamos con las derivadas de las componentes, que si son funciones escalares. Ok,
Entonces la idea es que estos cocientes incrementales se van acercando a la derivada. ¿Bien? Eso es importante en los esquemas de aproximación que vamos a hacer. Tener en cuenta el significado de la derivada como aproximación por cocientes incrementales. Bueno, teoremas básicos, pues el teorema del valor medio que tienen aquí. Si yo tengo una función de a, b en R continua y derivable en el abierto, entonces existe un punto tal que se tiene esto de aquí. ¿Bien? Que la pendiente de la recta tangente en ese punto es igual a la pendiente de la recta que formamos entre los dos extremos, entre los puntos AF de A y BF de B. ¿Bien? Bueno, este teorema del valor medio tiene una formulación que es útil para hacer estimaciones, como ya sabrán. Supongamos que tengo una función C1 de AB en R, entonces para toda pareja de puntos TS en el intervalo hay un punto psi que depende de ellos, de T y de S, y de hecho está entre ellos. Bien, de manera que f de t menos f de s es igual a la derivada de f en sí por t menos s. Bien. Esto pues simplemente sale de aquí, digamos, ¿no? Pasando este b menos a otro lado para cualquier pareja de puntos. Y eso nos lleva a hacer la siguiente estimación, que es clave en este curso y en muchos otros lugares, que es que el valor absoluto o la norma de f de t menos f de s es menor o igual pues que el valor absoluto o la norma de f' de sí por el valor absoluto de t menos s, ¿no? Y si ahora este sí es un punto que solo sé que está entre t y s, pues normalmente no voy a saber ni me va a interesar cuál es, pero sí puedo acotarlo por el máximo de las derivadas de los valores absolutos o las normas de las derivadas. En este caso estoy en una dimensión. Bueno, entonces el valor absoluto de la derivada en todos los puntos del intervalo. Seguro que esto es más grande que eso, por el valor absoluto de t menos s. Bien. Bueno, y si además suponemos que f' es continua, por el teorema de Weierstrass, entonces esta función continua tiene un máximo, y entonces este máximo, porque estoy en un compacto AB, entonces este máximo puedo asegurar que existe. Bien. Entonces, con esto lo que nos permite es estimar la diferencia entre dos valores de la función en dos puntos usando la derivada. Bien. Porque esto tengo información, entonces si sé acotar la derivada a través del teorema del valor medio puedo obtener estas estimaciones. Bien. Esto será usado especialmente para estimar errores de los métodos de aproximación, ¿no? O en los órdenes de convergencia, etcétera. Bueno, aplicando componente a componente se tiene algo para funciones vectoriales. Entonces, si ahora yo tengo una función C1 de AB en RD, entonces noten que aquí estoy llegando a RD, entonces uno puede aplicarlo componente a componente y entonces lo que tengo es algo de este tipo. Bien, fíjense que aquí lo que tengo es un vector, esto es un vector, esto es un escalar y esto de aquí es un vector. Bien, y lo pongo de esta manera porque en cada variable el psi j está entre t y s todo, pero son puntos, no tienen por qué ser el mismo, son puntos distintos en general. Bien, pero en cualquier caso uno puede tener de manera análoga como se hizo en una variable, a partir de esto de aquí uno puede obtener estas estimaciones, donde aquí aparece la norma de este vector y esto es un escalar, y esto de aquí por ejemplo se puede acotar de esta manera. Bien, donde aquí tengo el máximo del valor absoluto de la derivada de la componente jésima de f en cualquier punto u, y tomo el máximo en u y el máximo en j, en el índice de j. ¿Ok? Bueno, les pido que refresquen estos resultados porque van a ser necesarios para entender algunos procedimientos que se van a hacer en el curso. ¿Bien? Pero supongo que esto es conocido para ustedes. Bueno, ¿qué más? Teorema de Taylor. ¿Bien? Entonces tomo un k entero no negativo, un t sub 0 del intervalo AB abierto y una función que supongo que es ck más 1, ¿bien? Es continuamente diferenciable hasta orden k más 1, que va de AB a R. ¿Bien? Entonces, pues yo digo que f la puedo aproximar por su polinomio de Taylor, que se construye de esta manera. Es esto de aquí, ya saben cómo va de los cursos de cálculo, y aquí tengo el residuo. ¿Bien? Entonces esto es el polinomio de Taylor que involucra estas potencias de t menos t sub 0, el k factorial y la derivada késima en el punto donde estoy pivotando, que es el punto t sub 0. ¿Bien? Aquí tengo t menos t sub 0 y este es el punto t sub 0.
y esto de aquí es el residuo, ¿bien? Que tiene una cierta expresión, por ejemplo esta de aquí, ¿bien? Y para el cual hay un punto sí, que normalmente no voy a saber cuál es ni me va a interesar, entre t sub 0 y t, de manera que el residuo se puede expresar de esta manera, ¿bien? En consecuencia, pues la discrepancia entre el valor de la función en t y el polinomio de Taylor hasta orden k en t, pues es igual al tamaño del residuo, y el residuo, pues con estas expresiones de aquí se puede estimar de esta manera, donde aquí fíjense que estoy tomando un máximo entre todos los puntos. Aquí tengo uno, ¿bien? Con una idea similar a la que vimos antes, ¿ok? Entonces fíjense que aquí tengo t menos t sub 0 elevado a k más 1. La idea es que cuando t está cercano a t sub 0, ¿bien? Este número será pequeño, cercano a 0, y su potencia k más 1 hace que sea todavía más cercano, ¿bien? Eso es un punto clave que me imagino que ya saben del cálculo, pero que aquí conviene tener muy presente, ¿bien? Imaginen que t menos t sub 0, llamémoslo h, es del orden de 0.1, ¿bien? H es un décimo, ¿bien? Si yo hago el cuadrado es una centésima, si yo hago el cubo es una milésima, y así. Entonces cuanto mayor sea la potencia, para números cercanos a 0 se hacen todavía más pequeños, ¿de acuerdo? Y si me quieren acabar de creer, pues ustedes dibujen en intervalo 0,1 las funciones potencia bases de las funciones potenciales básicas, perdón, ¿no? X elevado al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, la pintan en 0,1 y van a ver como cuando yo me voy acercando a 0, todas van a 0, pero van cada vez más pegaditas al 0. ¿Bien? Cuando yo voy pintando x cuadrado, x cubo, x a la cuarta, etcétera. ¿Bien? Ok, bueno, esto supongo que les ha de... espero que les aburra, porque se lo saben muy bien. Bueno, igual, esta derivada estoy suponiendo que es continua, de manera que tenga en este compacto, por el teorema de Weierstrass, un máximo, de manera que esta estimación sea válida. Bueno, aplicando componente a componente y utilizando la desigualdad triangular, pues tenemos una fórmula de Taylor en RD, ¿no? El caso vectorial. Entonces esto es similar, solo que ahora la f va de AB en RD. Esa es la diferencia. Pero todo es muy similar, entonces este es el polinomio de Taylor, pero fíjense que estos son escalares, el k factorial es escalar, pero esto de aquí, que es la derivada késima de f, es un vector. Entonces esto es un vector, esto de aquí es un vector por escalares, estamos sumando, todo esto es un vector de RD, y el residuo pues también tiene que ser un vector de RD. La forma del residuo pues se puede tomar esta de aquí, hacerlo componente a componente, o también esta de aquí, ¿no? Igual que antes. Y ahora, utilizando la misma idea que antes para la fórmula de Taylor escalar y la desigualdad triangular, pues tengo que la discrepancia entre la función y su polinomio de Taylor, pues es la norma. Aquí, fíjense que estoy poniendo norma porque son vectores de RD. ¿Bien? Esto, si quieren, pueden pensar en la norma euclídea, pero si tienen alguna otra norma, la norma 1, la norma infinito o cualquier otra norma en RD, pues funciona exactamente igual, porque solo estoy utilizando la desigualdad triangular que cumple cualquier norma, ¿no? Y la homogeneidad, los axiomas de norma, las propiedades conocidas para las normas. Bien, entonces yo puedo, utilizando la expresión del residuo, estimar esta norma de esta manera. Bien, esto de aquí me parece bien, y esta norma de aquí pues puedo expresarla de esta manera, y entonces aquí lo tengo en términos de las derivadas k más 1 ésimas de las componentes de la f. Bien, es un máximo en todo el intervalo, que si la f es ck más 1, es decir, su derivada k más 1 ésima es continua, pues estos máximos existen. Bueno, continuidad uniforme. Bueno, ¿tienen alguna pregunta antes de seguir? Yo espero que se estén aburriendo con esto. De todas maneras, denle una pasadita para refrescar conceptos. ¿Alguna pregunta? Muy bien, todo bien. Ok, continuamos con la continuidad uniforme, que quizá esto no sea tan conocido por ustedes, quizá para algunos sí, no lo sé. Bueno, entonces, una noción algo más restrictiva que la continuidad es la continuidad uniforme. Una función f de AB en RD se dice uniformemente continua si para todo epsilon positivo existe un delta positivo,
tal que si t y s están en el intervalo AB y están más cercanos que delta, entonces sus imágenes están más cercanas que epsilon, lo cual quiere decir esto de aquí. Aquí estamos utilizando la norma porque f es vectorial. Bueno, esta definición es muy parecida a la continuidad usual, pero se diferencia de esta en que la relación epsilon-delta no depende de los puntos t y s. Es decir, dado epsilon, puede encontrarse un delta que sirva para todos los puntos t y s suficientemente cercanos, sin importar dónde están en el intervalo AB. Obviamente, si una función es uniformemente continua, pues también es continua, pero el recíproco no es cierto. Entonces, la continuidad uniforme es calcado a la definición de continuidad, pero el delta que uno tiene que ir tomando para cada epsilon no depende del punto donde yo esté agarrando, por ejemplo, el t, y el s se va acercando a él. Digamos que si me dan un epsilon, yo puedo escoger un delta de tal manera que se cumpla esas condiciones de la definición de continuidad, pero da igual quién sea el punto t en todo el intervalo AB, el delta va a ser el mismo. Es decir, el cuánto se tiene que acercar el s al t para que se cumplan esas condiciones no depende de dónde estén t y s en el intervalo. ¿Bien? Es parejo para todos. ¿Sí se entiende? ¿Esto ya lo conocían? El concepto de continuidad uniforme. Ok, muy bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, les estoy aburriendo. Muy bien. Bueno, aquí tienen unos ejemplos. Esta noción de la de continuidad uniforme es especialmente útil cuando se está estudiando una función globalmente en un intervalo, no únicamente en el entorno de un punto. ¿Bien? Bueno, tenemos un resultado que en la práctica es lo que se suele utilizar, o una de las cosas que más se suelen utilizar, para comprobar que una función es uniformemente continua. Perdón. Entonces, toda función continua en un compacto es uniformemente continua sobre él. Bien, entonces, pues el teorema que tienen que tener en la cabeza para estas cosas es: continua en un compacto es uniformemente continua. Bien, ya hemos dicho que las uniformemente continuas son siempre continuas. De los resultados del cálculo sabemos de manera muy fácil ver cuando una función es continua, cuando es composición, suma, etcétera, de funciones continuas, funciones básicas, ¿no? Los polinomios, las funciones trigonométricas, etcétera, ¿no? Todo eso ya no lo sabemos del curso de cálculo. Bueno, pues continua en un compacto es uniformemente continua. Y nos sirve para hacer estimaciones o hacer análisis globales de funciones en todo un intervalo, no solo en un punto. Bueno, cálculo de ceros. Otro repaso de una cuestión auxiliar que vamos a necesitar del análisis. ¿Bien? Bueno, vamos a estudiar algunos métodos que se llaman implícitos, que luego veremos lo que son. El caso es que en esos métodos es necesario resolver aproximadamente ecuaciones. ¿Bien? Ecuaciones me refiero a ecuaciones para números reales. ¿Bien? Es decir, encontrar aproximaciones numéricas de los ceros de una función. Entonces, vamos a recordar aquí varios métodos, no solo de resultados que aseguran que una ecuación tiene solución en los números reales, sino además algoritmos, métodos que proporcionan un algoritmo para calcular aproximaciones de esos ceros, porque eso en la práctica va a ser importante para poder llevar a cabo, para poder implementar algunos tipos de métodos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias o de resolución de problemas asociados, que son los métodos implícitos. Entonces, por ese motivo estamos hablando aquí de esto, porque nos va a hacer falta. Bueno, entonces no quiero pararme aquí demasiado, pero tienen varios métodos. Por ejemplo, el método de bisección, que se basa en el teorema de Bolzano. Si yo tengo una función de AB en R que es continua, y en los extremos la función toma distintos signos, entonces hay un punto intermedio en el que f se anula. ¿Bien? Y entonces, pues el método de bisección es muy sencillo. La idea es que yo tengo mi función que es continua en un intervalo, ¿bien? Y en los extremos tiene valores distintos. El teorema de Bolzano me asegura que ahí hay un cero en medio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues dividir el intervalo, evalúo f en ese punto intermedio y miro qué signo tiene.
Si f ahí es 0, pues ya encontré mi 0 y terminé. Si es positiva o negativa, pues obviamente como en los extremos tengo distintos signos, pues coincidirá con uno de ellos y será distinta con el otro. Entonces donde sea distinto, yo sé que ahí hay un 0. En el otro, pues quién sabe. Bolzano no me dice nada, ¿no? Pero entonces yo tengo un intervalo la mitad de largo, donde puedo otra vez aplicar el teorema de Bolzano, y entonces sé que ahí tiene que haber un 0. Entonces vuelvo a dividir el intervalo, vuelvo a bisectar, por eso se llama método de bisección. Entonces de esa manera yo voy encajando el intervalo en, el 0 o alguno de los ceros de la función en intervalos cada vez más chiquitos, de manera pues que los propios extremos de esos intervalos me van dando aproximaciones de ese 0. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Sí se ve? Supongo que este método ya lo conocían. No sé si han tenido cursos de numérico, algunas personas sí, no sé si todas. Ya conocían el método de bisección. Muy bien. Ok, perfecto. Sí, algunas de las cosas que vamos a hablar aquí, porque es aproximación de ceros de funciones escalares o funciones vectoriales, pero numéricas. Entonces, en los cursos de numérico es uno de los temas clásicos estándar que se suele ver. Bueno, pues aquí está explicado con más detalle el algoritmo, pero bueno, esa es la idea. Bien, entonces, chequen todo esto y vean si les convence. Método de Newton-Raphson, seguro que les conocen, seguro que lo conocen, ¿no? Bueno, es uno de los métodos más usados y ya es un método que tiene que ver... el método de bisección es algo muy sencillo que solamente utiliza la función. El método de Newton-Raphson ya utiliza información de la derivada de la función para tratar de aproximar el 0 de la función. O un 0 de la función, mejor dicho, ¿no? Entonces tenemos una función escalar, que ahora pedimos que sea derivable, y supongamos que queremos encontrar un punto, un 0 t sub 0, ¿no? Es decir, que se cumpla esta condición. El método de Newton propone el siguiente algoritmo. Partimos de la elección inicial t sub 1, ¿bien? Que la tenemos que dar suponiendo que esté cerquita, ¿no? Uno tiene que tener cierta idea de por dónde va a andar más o menos el 0. ¿Bien? Entonces, como digo, hay que tener cierta idea sobre dónde empezar, ¿no? Pero uno puede tener, normalmente se las puede arreglar para tener esa idea. O si no, puede utilizar el método de bisección para acercarse. Entonces, lo que dice el método de Newton es que vayas obteniendo una sucesión de puntos, en la práctica es un número finito, obviamente, con esta fórmula de aquí. ¿Bien? ¿Y de dónde viene esa fórmula? Bueno, pues seguramente ya lo conozcan ustedes. El método de Newton o de Newton-Raphson también se conoce como el método de la tangente. Entonces la idea es que yo tengo un punto t sub 1 o t sub n en el paso enésimo, y entonces si ese punto está cercano a ser un 0 de la función, ¿bien? La idea es que cerquita de ese punto la función es muy parecida a la recta tangente en ese punto. Entonces lo que yo digo es, bueno, por eso es el método de la tangente. En lugar de buscar el 0 de la función f, que yo directamente no sé hacerlo, por métodos analíticos no lo sé calcular, lo quiero aproximar numéricamente, entonces en lugar de utilizar la f, utilizo la recta tangente a la f, que yo supongo parecida, cercana a ese punto, a la función. ¿Bien? Y entonces la recta tangente... pues es fácil ver si tiene un 0, ¿no? Y calcularlo. Pues si la recta no es horizontal, es decir, si la derivada no es nula, pues es una recta y tengo que encontrar la intersección de esa recta con el eje de abscisas para ver el 0. Entonces eso es trivial y eso pueden hacer los cálculos, se despeja y se llega a esta fórmula. ¿Bien? Fíjense que esta fórmula no tiene sentido cuando f' en t sub n es igual a 0, porque entonces no puedo dividir por 0. Eso es lógico, porque si la derivada es 0, entonces la recta tangente es horizontal y entonces no puedo encontrar el punto de corte con el eje de abscisa porque es paralela. Entonces, o son todos o es ninguno. ¿Vale? Bueno, entonces
Aquí tienen el método de Newton explicado con el número de iteraciones, la parada, condiciones de parada, ¿no? Aquí quizá conviene hablar un poco de eso, ¿no? Las condiciones de convergencia pues pueden ser de distintas maneras. Por ejemplo, puedo decir que cuando ya los aproximantes, los t sub n son los aproximantes al cero que yo busco, pues ya están suficientemente cercanos, donde tau es la tolerancia, que es simplemente un número positivo que yo fijo de antemano, pues entonces considero que aquí ya me estoy acercando suficiente y paro. Otra opción es que como yo estoy buscando que f en t sub 0 sea 0, pues yo paro cuando el aproximante que tenga, f en t sub n más 1, en valor absoluto es más pequeño que un cierto tau. ¿Bien? Ya es suficientemente pequeño, entonces considero que... ya moví esto. Considero que ya estoy suficientemente cerca del cero de la función. ¿Vale? En el método de bisección hay condiciones de parada similares. Ok, entonces aquí está la explicación, chequenlo por favor y si tienen alguna duda me preguntan. A ver, consideraciones. Este método de Newton se aplica para funciones escalares, ¿bien? Y existen generalizaciones para funciones vectoriales que de hecho hemos programado en el semestre anterior para el caso en el que tenemos sistemas, ¿bien? Bueno, entonces aquí no lo pongo por brevedad en estas notas, pero pues la idea es algo similar, solo que claro, en ese caso tienes que estar utilizando, como tienes una función vectorial, pues no tienes derivada, lo que tienes es un gradiente, digamos, no una derivada numérica, sino un vector gradiente. ¿Bien? O una matriz jacobiana, mejor dicho. Bueno, entonces, a ver, cada iteración del método de Newton requiere utilizar esa formulita. Entonces ahí hay que utilizar f en t sub n y f' en t sub n. Es decir, hay que evaluar la función dos veces. ¿Bien? Y una de ellas es la derivada, que si se tiene una expresión analítica de la derivada es más sencillo, solo sustituir. Y si no, pues hay que aproximar con un esquema de aproximación de la derivada. Y eso, aparte de ser más cálculos, pues puede introducir errores de cálculo y entonces empeorar la convergencia. ¿Qué más? Si la derivada toma valores cercanos a 0, cerquita del punto, bien, pues el método se vuelve inestable, ¿no? Ya se pueden imaginar, porque claro, si la derivada no es 0, pero aún así está cerquita de ser 0, entonces la recta tangente va a ser prácticamente horizontal, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando yo aplique el método de la tangente, yo quiero encontrar el cero de la función, y entonces la recta tangente es casi paralela al eje de abscisas, entonces para encontrar el punto de corte se me va a ir lejísimos y entonces pues se me va a estropear la convergencia del método. ¿Bien? Ok. Si el valor f' está cercano a 0 y se debe aproximar numéricamente además, porque yo no tengo una fórmula analítica para la f, si me la dan bien, o si la puedo calcular de antemano bien, pero si no, la tengo que aproximar, pues entonces cualquier pequeño error en la estimación se magnifica enormemente, se hace mucho más grande, produciendo un valor que es prácticamente inservible, ¿no? Pues la aproximación numérica, cuando la derivada es prácticamente 0, pues el aproximarlo hace que yo pierda ahí mucha precisión a la hora de aproximar numéricamente la derivada. Bien. Bueno, entonces aquí hay un resultado que asegura la convergencia del método de Newton y básicamente lo que me está diciendo es que si f es C2 y tiene un 0 en AB y f' en ese 0 es distinto de 0, entonces hay un intervalo chiquitito alrededor de t sub 0 en el cual este método converge. ¿Bien? Hay un intervalo alrededor de ese 0 en el cual el método de Newton converge. ¿Qué tan grande o chiquito es el intervalo? Pues ahí eso es difícil de saber. Entonces uno lo que hace es lo ejecuta y mira a ver qué sale. Bien. Bueno. ¿Algún comentario más? Bueno, el método de Newton suele funcionar mucho mejor que el método de bisección. Bien. Pero a cambio, lo que ocurre es que el método de bisección funciona siempre, porque ahí no hay nada que pueda fallar. El método de bisección siempre va a ir convergiendo a un cero de la función, mientras que el método de Newton pues a veces casca, a veces funciona y a veces no. Todo depende de qué tan cerca comenzaste
del cero real que tú no sabes cuál es, ¿no? Es lo que quieres aproximar. Y aparte de los errores de cálculo que puedes tener entre medias. Entonces hay una especie de equilibrio entre esos métodos, cosa que siempre ocurre en el numérico, ¿no? No hay algo que sea la panacea, siempre hay distintas opciones y cada una de ellas tiene sus virtudes y sus defectos. Entonces uno tiene que tratar de hacer un equilibrio y tener varias herramientas, y pues si me encuentro un tornillo necesito un desarmador, si tengo un clavo necesito un martillo, ¿vale? Entonces el arte está en saber usar cada una de las herramientas y saber cuándo tienes que usar cada una de ellas. ¿Okay? Esto es un principio general en el numérico. Muy bien. Otro método de punto fijo. Entonces se basa en el teorema de la aplicación contractiva o teorema de punto fijo. Entonces si yo tengo un conjunto D en RD cerrado y una función que va de D a D que es contractiva, lo cual quiere decir lo siguiente, entonces existe un único punto fijo x sub 0 de G en el conjunto D, es decir, un punto que hace que G en x sub 0 sea igual a x sub 0. ¿Ok? Eso quiere decir punto fijo. ¿Bien? Y además dice que es único. Tenemos la aplicación contractiva. ¿Bien? Bueno, ¿qué quiere decir que la función G sea contractiva? Pues quiere decir que no magnifica, al revés, que contrae, que hace pequeñas las diferencias de la función. Es decir, si yo agarro un x y un y en D, ¿bien?, y comparo la distancia de x a y con la distancia de sus imágenes por G, es decir, la distancia de G de x a G de y, pues resulta que esta es más pequeña que una constante c por x menos y. Esto es cierto para todo xy, es decir, el c es el mismo para todo xy, y c, para que sea contractiva, pido que sea un número entre 0 y 1. Obviamente esto tiene que ser positivo para que tenga sentido, ¿bien? Y lo que estoy diciendo es que sea estrictamente más pequeño que 1. A eso me estoy refiriendo con contraer, es decir, que cuando yo tengo dos puntos, mando sus imágenes por G, pues G me hace más pequeñas las distancias entre los puntos, es decir, junta las cosas, contrae, ¿vale? Bueno, y además este teorema no solo nos dice que hay un punto fijo que además es único, sino que nos da una forma de calcularlo, y es que se puede obtener haciendo esta iteración. Si yo defino xn más 1 igual a g de xn, es decir, voy evaluando cada vez el punto que me va saliendo, pues entonces este único punto fijo es el límite de esta sucesión, definida de esta manera. Ok. Bueno, ¿qué tienen que ver los puntos fijos con los ceros de funciones? ¿Bien? Bueno, a ver, primer comentario. Esto no importa la norma en la que uno esté trabajando, puede ser la norma euclídea o alguna otra. ¿Bien? Lo que sí puede depender de la norma es la contractividad de f, en particular la constante c. La constante c depende de la norma que uno tenga, claro, porque en esta definición, pues dependiendo de qué norma se esté usando aquí, la c que me saldrá será distinta. Y en particular para algunos puede ser menor que 1 y para otros mayor o igual que 1. ¿Bien? Aparte de eso, pues que la c, cuanto más pequeña sea la c, más va a contraer las cosas g y más rápida va a ser esta convergencia. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver los puntos fijos con los ceros de funciones? Bueno, fíjense, si yo tengo una función f y yo busco un 0 x sub 0, f es una función, suponemos, vectorial, ¿bien? Entonces, a ver, si x sub 0 es un 0 de f, perdón, es decir, f de x sub 0 es igual a 0, y yo defino la función g de x dada por f de x más x, entonces, ¿qué pasa si sustituimos aquí x sub 0? Pues como f de x sub 0 es 0, me va a quedar g de x0 igual a x0, es decir, x sub 0 es un punto fijo de g. ¿Bien? Y recíprocamente puedo hacer el cambio contrario, de manera que al final el resumen de todo esto es que si yo sé aproximar puntos fijos de funciones, lo puedo utilizar para aproximar ceros de funciones, haciendo un pequeño cambio en la función a quien le estoy aplicando el método. ¿Ok? Entonces, si yo quiero encontrar un cero de la función f, tengo que fabricarme una función g
tal que el 0 de f sea igual a un punto fijo, sea punto fijo de la g. ¿Bien? Y a esa g es a la que le voy a aplicar el algoritmo correspondiente, el algoritmo de punto fijo, para aproximar, mejor dicho, su punto fijo. Esa es la idea. Bien. Bueno, y entonces, bueno, pues aquí tienen la formulación del teorema de punto fijo, una tolerancia, un número máximo de iteraciones para que el algoritmo no termine en algún momento. Bien. Condiciones de parada, que son similares a las anteriores, y algunos comentarios. Bueno, este método se aplica para funciones vectoriales y también escalares, ¿no? La elección de la norma y la función g a utilizar es clave en el rendimiento del método. ¿Bien? Y eso es algo pues, que se tiene que analizar en cada caso. Si la constante c es cercana a 1, la convergencia del método puede ser muy lenta. ¿Bien? Y entonces eso tiene que ver con cómo escoge uno la g. Hay que notar que esta no es la única manera de hacer este cambio de un 0 de una función a un punto fijo de otra. No es la única manera. De hecho, el método de Newton se puede ver como una cierta forma de hacer este cambio. ¿Bien? Bueno, en ocasiones la condición de contractividad puede verificarse con la ayuda del teorema del valor medio, dependiendo de quién sea la función y si ésta es regular. ¿Bien? Cada iteración requiere una evaluación de función. Hay que calcular g del aproximante anterior. ¿Ok? Bueno, en la práctica, cuando uno está haciendo, por ejemplo, un programa general que tú no sabes qué función qué ecuación diferencial dada por una cierta f te van a dar, pues tú no puedes, al aplicar un método implícito de ser una ecuación que tienes que resolver, si tú no sabes antemano quién es, pues no puedes checar la contractividad. Entonces en la práctica lo que uno hace es tratar de aplicar el método y ver si eso converge y te da un resultado razonable o no, porque no lo puedes checar de antemano. Si tienes un problema en concreto de una ecuación diferencial, entonces aplicas un método implícito, te sale que tienes que resolver una cierta ecuación algebraica, esa ecuación algebraica, escogiendo una norma, tú puedes checar la condición de contractividad a mano. Y entonces decidir, a priori, antes de hacer cálculos, si vas a utilizar un método de punto fijo, o vas a utilizar Newton, o vas a utilizar bisección, o muchos otros métodos que hay. ¿Ok? Bueno, pues esto con respecto a aproximación de ceros. Vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que estoy yendo rápido, pero ya avisé de eso. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Están felices? ¿Están tristes? Ok. Yasmín está bien. Mayra también. Carol, Angélica también. Lucero, ¿estás feliz? Creo que le cuesta responder. Sí, no sé qué plataforma o qué forma de conectarse tenga cada una, pero bueno. Entonces voy a continuar. Si quieren preguntarme algo, háganlo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es revisar algunos resultados teóricos básicos de la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. Que este no es un curso como tal de teoría, o mejor dicho, este curso no se dedica a la teoría, el estudio cualitativo, el estudio analítico de las ecuaciones diferenciales ordinarias, sino a un estudio numérico, el cómo se diseñan y cómo se implementan métodos para aproximar numéricamente las soluciones de estas ecuaciones diferenciales ordinarias y de los problemas a que dan lugar. Pero sin embargo hay algunas cuestiones teóricas que tienen su importancia para justificar, para asegurar, para fundamentar los métodos y el rendimiento de esos métodos numéricos, y entonces es necesario aplicar algunos de esos resultados. Por ese motivo pongo aquí en estas notas un resumen de unos cuantos resultados teóricos muy importantes
fundamentales o esenciales de la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a revisarlo rápido y ahí, ustedes ya creo que han visto ya cursos teóricos de ecuaciones diferenciales ordinarias, y si no, pues a las referencias que doy también lo pueden mirar en más detalle. Bueno, entonces, resultados básicos sobre soluciones de problemas de valores iniciales. Ok. Entonces, primero, existencia de solución. Es una cuestión básica sobre una AEDO o un SEDO, es el que tenga solución, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver eso con nosotros en lo que estamos haciendo? Bueno, pues porque si una AEDO, o un SEDO no tienen solución, pues entonces, ¿qué estoy aproximando? ¿Qué estoy aproximando? Algo que no existe. Pues a lo mejor yo puedo hacer cálculos y que me dé numeritos y lo puedo pintar y lo que sea, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy aproximando algo que realmente no existe. Pues no está claro, ¿no? Probablemente sea una tontería, una pérdida de tiempo. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener claro primero es si lo que yo quiero analizar, el problema, tiene solución o no. Entonces, suponemos una EDO o un SEDO en forma normal, esto de aquí, ¿bien? Ya saben, la X, la incógnita, va de AB en RD, y la F va de la función del lado derecho, va de AB por RD a RD. ¿Bien? Puesto que se exige que la solución X ha de ser una función continuamente diferenciable, ¿bien? Diferenciable, derivable, como quieran, es razonable pedir que la función del lado derecho F sea continua, ¿no? Porque fíjense, si esto de aquí me tiene que dar una función continua, la X es una función continua, la T como función de T también es continua, pues para que todo esto al final me sea continuo, es muy razonable pensar que la F sea continua, de manera que entonces función continua de funciones continuas también me da algo continuo. ¿Bien? De otra forma, puede ocurrir que la derivada de la solución X' no sea continua, y por tanto invalidándola como solución. ¿Bien? Lo que está claro aquí es que si la F es continua y la función X va a ser continua, entonces la derivada también me va a salir continua, si se cumple esto de aquí. ¿Bien? Y les pongo aquí un ejemplo, una función de R2 a R, dada de esta manera, y considero un problema de valor inicial. ¿Bien? Y entonces lo que les digo es que el candidato a solución X es una función continua en R y derivable con derivada continua fuera del origen. ¿Bien? Pero que no es derivable en el origen. Y fíjense que estoy poniendo aquí la condición inicial en el origen, o la condición de evaluación en el origen. De hecho, X' tiene una discontinuidad de salto finito en el origen. Fíjense cómo estoy definiendo la F, como una función definida a trozos. Lo estoy haciendo a propósito, ¿no? Para que salga algo mal. Obviamente esta F no es continua. Entonces, ¿cómo se puede explicar lo que ocurre? ¿Qué ocurre si cambiamos la condición inicial por una de la forma X en 0 igual a alfa para un cierto alfa real? ¿Qué papel juega el intervalo de definición AB? ¿Bien? Entonces, bueno, esto es un ejercicio. Les invito a que analicen esa situación. Creo que ese ejercicio o uno parecido lo puse en alguna de las prácticas del semestre pasado. Entonces, yo les invito primero a que lo intenten por ustedes mismas. Vean, esto es un ejercicio teórico, hagan los cálculos, analicen qué está pasando, traten de entender, de interpretar los resultados que están sacando, háganlo con cuidado, hay que hacer casitos y demás, pero básicamente todos los cálculos son elementales porque la F, a pesar de ser un poquito patológica, porque tiene la discontinuidad, pues no es muy complicada, así que los cálculos se pueden hacer, ¿bien? A mano, de forma muy sencilla. Entonces, y vean qué está pasando. En alguna de las prácticas, no recuerdo ahora, si quieren luego les puedo decir, aparecen ejercicios relacionados con esta sección, que son, no sé si son esos o algunos muy parecidos, y entonces ahí pueden también después ver, con ello digamos pueden quizás resolver algunas dudas que les surjan. ¿Okay? Entonces ahí lo tienen, chéquenlo. Y les pido que lo trabajen ustedes porque es la manera en la que van a aprender mejor este tipo de cosas. Bueno, seguimos. Sin embargo, el caso en el que la función del lado derecho f es continua es completamente distinto. Tiene el siguiente resultado. Entonces, es el teorema de Peano.
tengo un D en RD más 1 abierto y F que va de D a RD continua. ¿Bien? Entonces para todo punto T sub 0 eta en D, ¿bien? Donde T sub 0 es escalar y eta es vectorial, existe una solución local, es decir, en un pequeño intervalo del problema de valor inicial, este de aquí, el dado por la F con condición inicial T sub 0 eta. ¿Bien? ¿Qué quiere decir solución local? Pues lo siguiente. La solución es una función X en un intervalo I a RD, que es continuamente diferenciable. Y el intervalo I es un intervalo tal que T sub 0 es un punto interior de él y además Tx de T pertenece a D para todo T del intervalo. Y por supuesto X en T sub 0 vale eta y se cumple la ecuación o las ecuaciones diferenciales en todo punto del intervalo. ¿Bien? Famoso teorema de Peano. Entonces, resumiendo el teorema de Peano, así rápidamente, si la función del lado derecho f es continua, entonces tienes existencia de solución. ¿Bien? Resumido muy rápidamente. Ok, ¿qué más? Explosión de la solución. ¿Bien? El teorema anterior, el teorema de Peano, nos dice básicamente que la continuidad de la función del lado derecho es suficiente para la existencia de solución del problema de valores iniciales, al menos localmente. Nótese que este es un resultado local, pues no se tiene información sobre el intervalo I, dominio de la solución. El lector puede encontrar información sobre la extensión o continuación de soluciones de E2 y sobre intervalos maximales de existencia de solución en las referencias que están citadas antes en el texto. Básicamente lo que puede ocurrir para que una solución no se pueda continuar, es decir, no exista más allá de un punto, es que ésta explote, es decir, se vaya al infinito. Entonces, en un cierto punto la solución puede existir localmente y es muy buena, es C1 al menos. ¿Y qué quiere decir que no se pueda extender? Que con esa condición inicial no tenga una función que la sigo y cumple la ecuación diferencial en todo R. Pues básicamente lo que puede pasar para que no haya una solución que cumpla la ecuación diferencial está diciendo por dónde tiene que ir esa curva. Entonces, para que esa no se pueda seguir en todo R, pues es que la solución se escape porque la ecuación diferencial así le dice que haga, se vaya para infinito, o para menos infinito, algo así, ¿no? Que explote. Bien, lo de infinito menos infinito es solo para sugerir, ¿bien? Porque pues si tenemos una solución que es vectorial, pues entonces la curva vive en RD. Entonces ya no tiene sentido decir infinito menos infinito. Pero bueno, pues que se me va lejos. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces aquí les doy un ejemplo puesto en forma de ejercicio, ¿bien? Que es x' igual a x cuadrado con una condición de la forma x0 igual a alfa. Entonces uno tiene soluciones de esta forma, las puede calcular fácilmente porque la EDO no es muy difícil, se deja integrar fácil. Y entonces pues tenemos esta solución que obviamente en algunos puntos tiene una asíntota vertical, entonces hay un fenómeno de explosión. ¿Bien? Nótese que en el ejemplo anterior la función del lado derecho de la EDO es todo lo suave que uno quiera, porque es f de tx igual a x cuadrada, que es un polinomio. Luego la explosión en tiempo finito no se le puede achacar a problemas de regularidad, más bien en la naturaleza intrínseca de la EDO, sus soluciones son así. ¿Bien? Entonces, pues estos fenómenos de explosión no son porque uno tenga ecuaciones diferenciales patológicas. Las ecuaciones diferenciales no le pasa nada, esa f es un polinomio que es buenísima. Lo que pasa es que son así, esa EDO es así, entonces las soluciones cumplen esa EDO y esa EDO le dice que en algunos lugares haga así y se vaya infinito. Ya está, no es así, no hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, unicidad de solución. Antes de continuar, si me están siguiendo, yo sé que lo estoy haciendo rápido porque es un repaso, pero si se entiende lo que estamos hablando. ¿Las demás? ¿Sí? Ok. Bueno, también ese ejemplo, ejercicio que acabo de poner está en la misma práctica que les dije. Pues trabájenlo ustedes y luego búsquenlo en los vídeos. Bueno, unicidad de solución.
Como ya hemos comentado antes, aparte de la existencia de solución, una propiedad deseable para un problema de valores iniciales es la unicidad de solución. Es decir, que el problema tenga una única solución. Como ya se comentó, el motivo principal para imponer una condición inicial es tratar de garantizar la unicidad de solución. ¿Bien? Por eso añadimos condiciones adicionales, en particular condiciones iniciales para los problemas de Cauchy. Sin embargo, es fácil encontrar contraejemplos que muestran que solo esto no garantiza la unicidad. Es decir, por poner una condición inicial no te garantiza que tengas unicidad de solución, porque hay problemas de valores iniciales que tienen varias soluciones. Entonces, nosotros, aparte de las ecuaciones diferenciales, añadimos condiciones de evaluación, en particular condiciones de tipo Cauchy, para decir, bueno, pues de todas las soluciones, si es que tiene la ecuación diferencial, de todas las soluciones que haya, vamos a buscar, vamos a imponer una condición más o varias condiciones más, de manera que la mayoría no las cumplan y con suerte solo una de ellas la cumpla. ¿Bien? Bueno, ok, esa es la idea. Pero eso es una idea y no quiere decir que siempre vaya a funcionar. Entonces, en muchos casos, en muchos casos de interés, sí funciona, pero no siempre. ¿Vale? Entonces hay contraejemplos de problemas de valores iniciales que no tienen solución única. Tienen solución, pero hay más de una. ¿Vale? Y entonces aquí les pongo un ejemplo o ejercicio. Entonces agarramos un alfa en 0,1 y consideramos esta ecuación diferencial x' igual a x elevado a alfa. ¿No? Para que esto tenga sentido pongo ahí un valor absoluto, aunque en la práctica luego no juega mucho papel. Y condición inicial nula. ¿Bien? Entonces, pues uno puede comprobar que la condición trivial, la función trivial es solución de este problema, y aparte uno puede construirse otra de aquí de manera muy sencilla. ¿Bien? Y estas también son soluciones de este problema de valores iniciales. Es decir, que ese problema de valores iniciales, ese problema de Cauchy, tiene de hecho infinitas soluciones. No solo tiene más de una, sino que de hecho son infinitas, una para cada beta, según la notación esta que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, uno podría pensar que bajo la hipótesis de continuidad de la función del lado derecho, ¿bien? Esta función es continua, que garantiza la existencia de solución, quizás se tuviera la unicidad, pero no es el caso. Se necesita algo más que la continuidad de la función del lado derecho. El ejemplo anterior es muestra de esto. Puesto que esa f es continua. Entonces vamos a ver qué tipo de condiciones uno impone para tener unicidad. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí tienen la definición de función localmente Lipschitz, que para no detenerme demasiado, a ver. Bueno, tenemos un conjunto D en Rd más 1 y una f que va de D a Rd. Entonces, decimos que esta f de aquí es localmente Lipschitz, este es el nombre de un matemático, localmente Lipschitz en la variable x, o en su segunda variable, si para todo compacto K contenido en D, en el dominio de f, existe una constante L, que depende de la f y de K, del compacto, positiva, la constante, de tal manera que para toda pareja de puntos Tx, Ty del dominio K, ¿bien? Del compacto K, se tiene una identidad de este tipo. ¿Bien? Entonces, esto le recordará a la desigualdad que aparecía en la definición de aplicación contractiva, ¿no? Que es la discrepancia entre dos valores de la f con respecto a la discrepancia de esos valores, de esos argumentos. Y aquí aparece una constante necesariamente positiva. ¿Bien? Bueno, aquí simplemente estoy diciendo que la constante sea positiva, me da igual que sea más pequeña que 1 o mayor que 1, eso me da igual. ¿Bien? Y entonces lo que estoy diciendo es que medir esta discrepancia, si se fijan, f tiene dos argumentos, t y x. ¿Bien? Entonces el t es escalar, en nuestro caso normalmente, y aquí estoy poniendo el mismo. Y lo que cambio es el segundo argumento. Aquí pongo x, aquí pongo y. Y aquí pongo x menos y. Porque obviamente pues la t menos t va a dar 0 y no va a afectar nada. ¿Bien? Bueno, entonces estoy midiendo esta discrepancia donde la t es la misma. Entonces, con respecto a la segunda variable. ¿Bien? Claro, esto suponiendo que estoy utilizando cierta norma en Rd. Bueno, esto sobre compactos. Si además existe una constante que sirve para todas las parejas en el dominio, no solo para un compacto dado, entonces
simplemente se dice que la función f es Lipschitz en la variable x, o en la segunda variable. ¿Bien? Ya me imagino que esto ya les sonará de su curso de ecuaciones diferenciales, de teoría. Obviamente, si una función es Lipschitz en su segunda variable, entonces es localmente Lipschitz. ¿Bien? Esta condición de Lipschitz establece una cota uniforme, sea local o sea global, para el crecimiento de la función en las direcciones de su dominio correspondientes a cambios únicamente en la variable x. ¿Bien? Estoy diciendo que, igual que cuando hablábamos de la aplicación contrastiva, decíamos que las cosas las junta, bueno, pues una condición de tipo Lipschitz lo que nos está diciendo es que la función quizá junte, quizá separe, pero hay un límite a esa separación, o sea, no puede estar puntos que estén cercanos separándolos todo lo que quiera. Hay una limitación a eso. Eso es básicamente la condición de tipo Lipschitz. Bueno, ok. Bueno, aquí hay un lema para ver cuándo las funciones son Lipschitz, entonces eso léanselo ustedes. Vamos al resultado importante, ¿bien? Para no perdernos aquí. Bueno, entonces dice la demostración del resultado. Bueno, esto se refiere al lema. Entonces, el siguiente resultado da una condición suficiente para que un problema de valor inicial posea unicidad de solución. Bien, entonces es el famoso, junto al teorema de Peano, tenemos este otro teorema que es el teorema de Picard-Lindelof. Bien, entonces tenemos un conjunto D en Rd más 1 abierto y una F de D a Rd que es continua y localmente Lipschitz en su segunda variable. Entonces, fíjense en las hipótesis. El teorema de Peano nos pedía continuidad de la función del lado derecho y a cambio nos aseguraba la existencia de solución. El teorema de Picard-Lindelof nos va a pedir las siguientes hipótesis: no solo continuidad sobre la función del lado derecho, sino además que sea localmente Lipschitz con respecto a la segunda variable, a la variable de la incógnita de la ecuación diferencial. Bien, y a cambio lo que nos da, la tesis que nos da, el resultado es la unicidad, no solo la existencia, sino además la unicidad de solución. ¿Vale? Lógico, si queremos más, pues tenemos que ponerle más hipótesis. Entonces, lo que nos dice, con estas hipótesis, f continua y localmente Lipschitz en su segunda variable. Entonces, para toda pareja T sub 0 eta perteneciente a D, donde T sub 0 es escalar, es el punto en el que damos la condición inicial, y eta el valor de la condición inicial, existe una única solución, que es local, igual que en el teorema de Peano, del problema de valor inicial, este de aquí. Entonces tenemos las ecuaciones diferenciales y la condición inicial de la pareja T sub 0 eta. Entonces, ¿qué quiere decir que existe una única solución local del problema? Bueno, pues quiere decir esto. La solución x es una función que va de un intervalo i a Rd, que es C1. ¿Bien? Y está definido en un intervalo i que obviamente es un punto interior, T sub 0 es un punto interior de i, claro, para que tenga sentido esta condición. Si la x no estuviese definida en T sub 0, pues no tendría sentido esta condición de evaluación. ¿Bien? Entonces T sub 0 es un punto interior de i. ¿Bien? La pareja T x de T pertenece al dominio de la f para que tenga sentido esto, pues si no yo no puedo evaluar f en la pareja T x de T, porque el dominio de f es D. Entonces Tx de T pertenece a D para todo punto del intervalo, se cumple la condición inicial, se cumplen las ecuaciones diferenciales y ahora vamos con la unicidad. Si además existiera otra función y de un intervalo JRD, otra solución local, es decir, cumpliendo lo mismo que no hemos pedido a la x, solo que sobre otro intervalo j, entonces, pues puesto que tanto el intervalo i como el intervalo j tienen como punto interior a T sub 0, pues entonces la intersección tiene que ser un intervalito más chiquito, pero un intervalito que además tiene a T sub 0 también como punto interior. Y entonces x y y, las dos soluciones locales, coinciden sobre el intervalo i intersección j, que es un entorno de T sub 0. Bien. Y lo cual quiere decir pues que sencillamente x de t es igual a y de t para todo t en la intersección. Bien. Y entonces lo que estamos diciendo es sí, pues tú puedes tener otra solución, pero realmente es la misma, porque en el trocito donde coinciden son la misma,
solo que una la has continuado un pedacito hacia la izquierda y otra un pedacito hacia la derecha, o algo así, ¿vale? Pero básicamente son la misma solución. Entonces, en ese sentido se da la unicidad de solución. Claro, porque fíjense, yo puedo tener la solución de una ecuación diferencial y ahora digo, bueno, la considero solo sobre un trocito más pequeño que contenga también el punto donde se da la condición inicial. ¿Es eso otra solución? Bueno, pues como función es distinta porque está en otro dominio. Pero realmente donde las dos pueden coincidir son la misma. Entonces, pues vamos a decir que sí son la misma, ¿no? Porque si no, lo otro es una locura, no tendría mucho sentido. Entonces, la noción de unicidad de solución es en este sentido, que es, valga la redundancia, donde tiene sentido hablar en esos términos de unicidad de solución, ¿vale? ¿Sí se entiende? Teorema de Picard-Lindelof. Silencio incómodo. ¿Cómo lo ven, chicas? Me imagino que esto lo habrán visto en el curso de teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Y las demás? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Les parece al menos que tenga sentido? No sé. ¿Les cuadra o hay algo que les hace ruido? No sé. Esto, si quieren, luego vean, si no lo han visto ya en detalle en otros cursos, véanlo en detalle. Están los otros vídeos de las clases, si no me pueden preguntar, o a su profesor favorito, pero no se queden con la duda. ¿Ok? Bueno, pues si no hay preguntas vamos a continuar. Bueno, a ver, nótese que las hipótesis incluyen la continuidad de f, así que por el teorema de Peano la existencia de solución está garantizada. Este teorema es local, pero no es difícil argumentar que en realidad la unicidad de solución es global en su intervalo maximal de existencia. ¿Bien? Es un teorema local, pero claro, pues si uno trabaja un poco, aquí no me quiero meter en esos mares, pero si uno habla del el intervalo maximal de existencia de una solución, bien, puesto que en todos los intervalos las funciones solución de ese problema de valor inicial tiene que ir coincidiendo, pues uno tiene la unicidad de solución en el intervalo maximal. Es fácil extenderlo de manera global. Gracias, mi vida. Un momento, perdón. Vale. Ok, entonces este teorema, que es en esencia local, trabajando un poquito más, aclarando los conceptos y demás, se puede extender a un teorema de unicidad global. ¿Bien? Pero bueno, no nos vamos a preocupar demasiado por eso, es para el curso de teoría. Solo quiero que tengan las nociones básicas. Quédense con esas ideas. A ver, teorema de Peano. Si la función del lado derecho es continua, entonces yo tengo existencia de solución. Teorema de Picard-Lindelof. Si la función del lado derecho es continua y localmente Lipschitz en su segunda variable, entonces tengo existencia de unicidad de solución en los términos en los que hemos comentado anteriormente. ¿Bien? Vale, vamos a hablar de otro tema que es también muy importante en la teoría y que tiene consecuencias muy importantes también en la práctica, en lo que nos ocupa, que es la aproximación numérica de soluciones. Bueno, entonces es la dependencia continua de los datos. Pues ahora vamos a analizar la dependencia que hay entre la solución de un problema de valores iniciales y los datos del problema. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, pues ¿cómo se puede pensar, o una forma de pensar estos problemas asociados a ecuaciones diferenciales ordinarias? Bueno, pues como muchos problemas, me dan unos datos y yo doy un resultado. ¿Bien? En el caso de los problemas de valores iniciales asociados que estamos viendo, o problemas de tipo Cauchy asociados a ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cuáles son los datos? Pues las ecuaciones diferenciales y la condición inicial. Más concreto, bueno, pues las ecuaciones diferenciales
vienen concretadas, vienen explicitadas, vienen dadas por la función del lado derecho f. Entonces, si a mí me dan la f, yo ya sé las ecuaciones diferenciales. Y las condiciones iniciales vienen concretadas por la pareja t sub 0, o en este caso a, si estamos en un intervalo AB, eta, es decir, básicamente el eta, si hablamos de condiciones iniciales. Entonces, para este caso, los datos del problema de valores iniciales serían f y eta. ¿Bien? Y a eso yo le doy un output, un resultado, eso sería el input, y el output del resultado sería la solución x, que es una función definida en AB, o en AB si está definida en todo AB, o por lo menos en un subintervalo de AB, o de la forma AC, porque tiene que tener solución alrededor del punto A, donde se dan las condiciones iniciales. Pues es una solución definida, una función definida en un intervalo ARD. Bien. Bueno, entonces lo que queremos ver es la dependencia continua del resultado del problema con respecto a los datos de entrada, los datos iniciales. ¿Bien? Los datos que a uno le da para definir el problema. Vamos a ver qué quiere decir esto. Dependencia entre la solución del problema y los datos del problema. Estos pueden ser de dos tipos, los datos. Si se consideran como datos de entrada los presentes en la condición inicial, la variable t sub 0 se puede considerar un parámetro del problema, que normalmente coincide con a y punto. Y la variable eta perteneciente a RD se puede considerar como un parámetro vectorial del problema. ¿Bien? Si se considera que en la EDO o EDOs presentes en un sistema hay parámetros que modifican la ecuación diferencial, lo cual se refleja en que la función del lado derecho depende de otra variable, pongámosle alfa perteneciente a Rn, entonces se tiene otro parámetro vectorial alfa que se puede interpretar también como dato de entrada del problema. ¿Bien? Bueno, ¿esto por qué va? Bueno, pues va por lo siguiente. En muchas ocasiones no es nada raro que lo que uno quiera analizar no sea tanto un problema de valores iniciales como una familia de problemas de valores iniciales. Es decir, que yo tengo unas expresiones así de las ecuaciones diferenciales, ¿bien? Pero las ecuaciones diferenciales no solo aparece en la ecuación pues la variable independiente t, la x y sus derivadas, sino que además aparecen unos ciertos parámetros que tienen que ver con otra cosa, lo que sea. Por ejemplo, en física o en otras ciencias hay un parámetro ahí que tiene un cierto significado y que las leyes que lo rigen son de la misma manera analíticamente, son ecuaciones que tú las puedes escribir conjuntamente con unas ciertas formulitas, pero en esas formulitas aparecen otros parámetros que tienen un cierto papel y que significan lo que sea, o a lo mejor no significan nada si solo lo quieres analizar matemáticamente. Pero esto tiene todo el sentido del mundo y toda la justificación del mundo estudiarlo desde el punto de vista de las aplicaciones que luego esto tiene en otros lugares, ¿vale? Entonces, tipos de datos, como digo, bueno, por un lado los que ya te vienen de capón, la f que luego hablaremos, el t sub 0, que pues típicamente vamos a escribirlo como el valor a y ya, la condición inicial eta, y luego aparte otro tipo de datos que son los parámetros que pueden tener tus ecuaciones diferenciales, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Ok. Lo que vamos a hacer es mostrar que bajo hipótesis de regularidad de la función del lado derecho, como en los resultados anteriores, la solución del problema de valores iniciales, que obviamente depende de los datos de entrada, de hecho depende continuamente de estos. Es decir, que si los parámetros t sub 0, eta y o alfa, que son los parámetros propiamente, varían poco, entonces las soluciones correspondientes también varían poco. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, meterse en si yo tengo una f y una g que sean parecidas y demás, pues eso es un poquito más complicado y lo vamos a dejar ahora. Entonces, supongamos que tenemos unas ecuaciones diferenciales dadas por una f. Bien, entonces los datos de entrada que yo tengo son el t sub 0, el eta y por otro lado unos ciertos parámetros que puedo tener, quizá no los tenga, vamos a denotarlos con alfa, están en un Rn. Bien, toman valores en un Rn. Entonces, ¿qué quiere decir la dependencia continua con respecto a los datos iniciales o datos de entrada? Pues quiere decir lo siguiente: si yo tengo una tripleta t sub 0, eta
y alfa, ¿bien? Y ahora me dan, y entonces con eso le hago corresponder una solución X, ¿bien? Y ahora me dan a mí otra tripleta, llamémosle S sub 0, por ejemplo, Z y beta, con los papeles, se sobreentiende cuáles cada uno. Le hago corresponder otra solución Y, ¿bien?, asociada a ese problema con esos valores de entrada. Entonces yo me pregunto lo siguiente: imaginemos que T sub 0 está muy cerquita de S sub 0, que ¿cuáles son los otros? Eta y Z también están muy cerquita entre ellos, y que alfa y beta también están muy cerquita entre ellos. Entonces yo estoy resolviendo un problema con unos ciertos parámetros ahí que le pongo, ¿bien?, unos datos de entrada, y ahora los cambio un poquito. Lo que yo esperaría, si viviera en Piruletalandia, es que las soluciones que estoy obteniendo con cada uno de ellos, pues también sean parecidas, porque si yo le estoy metiendo datos muy parecidos, pues que me salgan cosas parecidas, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Bueno, eso es lo que se llama dependencia continua. Si los datos de entrada son muy parecidos, el resultado de salida, las soluciones, también que sean muy parecidas. Bien, esa es la idea. Bueno, ahora hay que ver cómo se escribe esto rigurosamente y cuáles son los resultados que se obtienen, ¿vale? Bueno, entonces, un poquito... Primero tenemos que ampliar la definición de Lipschitz para incluir los parámetros, ¿bien? Entonces tenemos un D y un N, que son las dimensiones, D la de la solución, ¿bien?, y N la dimensión de los parámetros. Tenemos un conjunto D en RD más N más 1 y una F de D a RD, ¿bien? ¿Por qué esta dimensión tan rara? Bueno, pues simplemente porque yo voy a evaluar la F en un T X alfa, ¿bien?, donde T es la variable independiente, X es el papel de la incógnita que está en RD, y alfa son pues los valores del parámetro que vive en Rn. Y entonces, según los valores del parámetro que yo ponga, fijado alfa, pues yo tengo una función f de tx. ¿Bien? Simplemente es eso. Bueno, pues esta función f definida en todo este conjunto de aquí se dice localmente Lipschitz en la variable x. ¿Ven? Nos interesa nada más la segunda variable, la variable x, que es la de la incógnita. Si para todo compacto K contenido en D existe una constante L, igual que depende de phi de K, tal que para toda tripleta Tx alfa, Ty alfa en el compacto K, fíjense que aquí repito la T y repito la alfa. La única que muevo es la segunda. Por eso digo con respecto a su segunda variable. Bien, cada uno en su espacio. T es escalar, X y Y en RD y alfa en Rn. Se tiene pues esta condición de tipo Lipschitz, bien, donde aquí estoy cambiando nada más la X por la Y y aquí aparece X menos Y. Entonces esto es similar. Y si no solo sirve esto con la misma constante L para cada compacto, sino de hecho para todo el dominio, pues entonces simplemente f es Lipschitz de la variable X. ¿Ok? Bueno, pues ahora tenemos aquí el teoremón que enuncia la dependencia continua de la solución de un problema de valores iniciales con respecto a los datos del problema. ¿Bien? Y entonces lo que tengo que decir es, pues eso, que si los datos los datos t sub 0, eta y alfa los muevo un poquito, la solución en cada punto, porque es una función, entonces ¿cómo lo voy a medir? Por ejemplo, evaluarle en cada punto t y ver que entonces está cerquita también una de la otra. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, entonces el teorema es el siguiente. Yo creo que con esto vamos a terminar. Bueno, D y N como antes, D mayúscula en RD más 1, E en Rn, que es el conjunto donde viven los parámetros, estábamos cerrado, y una F en D por E, bien, o sea que la T y la X viven en D y el alfa viven en E, bien, y entonces F toma valores en D por E a RD. Le pido que sea continua y localmente Lipschitz en su segunda variable, bien, la definición que hemos visto, o sea, con respecto a la variable X, con una constante de Lipschitz que no depende de su tercera variable. Es decir, que yo estoy diciendo que cumpla algo de este tipo, pero que la L no cambia si yo pongo, en lugar de alfa, pongo otro beta. ¿Bien? Es decir, que yo puedo poner una constante aquí, para todos los alfa me sirve la misma que estén en E. Para todos los alfas en E me sirve la misma constante L. Eso es lo que le estoy pidiendo. ¿Bien?
O sea, un control uniforme de las constantes de Lipschitz con respecto a la variable x, pero el control uniforme en la variable alfa, ¿vale? Entonces, con esas hipótesis, fíjense que son muy parecidas a las hipótesis del teorema de Picard-Lindelof, pero realmente lo único que le estoy añadiendo de alguna manera, obviamente la f tiene una estructura distinta, porque si no, no tiene sentido, pero le pido continua y localmente Lipschitz en la variable x. Lo que le estoy añadiendo es que la constante Lipschitz no depende de la tercera variable, de la variable alfa. Esa es la novedad. Bueno, en ese caso la tesis es la siguiente. Entonces, para todo compacto K, contenido en D, donde viven las soluciones, existe... esta es la explicación de lo que estoy diciendo por la condición de Lipschitz local. Es decir, que para todo compacto K existe una constante L de Fk positiva, tal que para toda pareja Tx, Ty en K y para cualquier alfa en E, para cualquiera, si esta constante L vale para cualquiera, se tiene esta condición de aquí. ¿Vale? Eso es lo que estoy diciendo. Ahora sí, ¿cuál es la tesis del teorema? Entonces, para toda pareja T sub 0 eta perteneciente a D, esto es para la condición inicial, y un valor de los parámetros alfa en E, cada uno con la dimensión apropiada, existe una única solución X que depende, lo vamos a anotar así, X depende de T sub 0 eta y alfa, del problema de valor inicial, este de aquí, este problema de Cauchy. Entonces, en este problema de Cauchy, fijada la f, pues claro, yo le estoy poniendo aquí un parámetro alfa y una condición inicial eta, perdón, una condición de evaluación eta en el punto t sub 0. Entonces, esto es un problema que para que yo lo defina, la f ya está fijada, pues tengo que decirle quién es t sub 0, quién es eta y quién es alfa. Dicho eso, pues este es el problema típico de Cauchy, digamos, con la f. ¿Bien? Entonces, a la solución de este problema la vamos a llamar x en t sub 0 eta alfa. Bueno, con estas hipótesis, como es similar a lo de Picard, al teorema de Picard, a las que aparecen en el teorema de Picard-Lindelof, no sea difícil creerse que existe una única solución. Entonces, simplemente la denoto así para explicitar la dependencia de t sub 0 eta y alfa. Bueno, entonces ahora aquí viene la parte de la dependencia continua. Además, la solución es continua con respecto a los parámetros t sub 0 eta y alfa. Es decir, que dados t sub 0 eta, tales que t sub 0 eta pertenece a D y alfa perteneciente a E y t perteneciente a R, ¿bien? De hecho en todo R, en el dominio de definición de la solución, porque la tengo que evaluar ahí. Y dado un epsilon positivo, ¿bien?, yo puedo encontrar un delta tal que si agarro un S sub 0, un Z, de manera que, claro, el par S sub 0 Z estén en D, para que tenga sentido. Un valor beta en E para el parámetro y otro punto S que esté en el dominio de definición de la correspondiente solución X, dependiente de, o sea, que corresponde a S sub 0, Z y beta, si el T está cercano, el S está cercano al T, el S sub 0 está cercano al T sub 0, el Z está cercano al eta y el beta está cercano al alfa, lo cual quiere decir que yo hago aquí los correspondientes valores absolutos sin normas, porque estos son vectores, ¿no? Este es escalar, esto es vector de RD y esto es vector de RN. Si yo calculo todos estos valores absolutos y normas y sumando todo es más pequeño que delta, en particular todos son más pequeños que delta, obviamente, entonces se tiene que la solución del primer conjunto de datos y la solución en el segundo conjunto de datos, esta evaluada en T y esta evaluada en S, estos son vectores de RD, ¿no? La norma, la discrepancia de estas dos soluciones para distintos conjuntos de datos en estos dos puntos distintos es menor que epsilon. Es decir, estas están cercanas si estas están cercanas. Entonces no es solo, aquí añado no solo la cercanía de los datos, sino además la cercanía de los valores, que esto es algo más. La cercanía de los valores donde yo estoy evaluando las funciones, porque yo podría haber puesto aquí t también. Entonces este es un teorema un poquito más fuerte. ¿Bien? Entonces eso es lo que estamos diciendo. Si los datos están cerquita, entonces las soluciones en cada uno de los puntos están cerquita también, bajo esas hipótesis. ¿Vale? En este resultado,
La unicidad se entiende como en el teorema 12, o sea, el de Picard-Lindelof, obviamente. La existencia de unicidad de solución es consecuencia de ese teorema y la novedad es la última parte que hemos dicho, la dependencia continua. Cabe mencionar que hay resultados sobre la regularidad de las soluciones, ¿no? Por ejemplo, o típicamente, si la función f del lado derecho es cm, para algún m entero positivo, entonces la solución es cm más 1, es decir, gano un grado de suavidad, un grado de regularidad. Bien, son resultados de ese tipo, pero que aquí no nos metemos a ver. Bueno, y aquí tenemos algún resultado más, pero yo creo que por hoy va a ser suficiente porque ya son casi las 10. Bueno, ¿qué les ha parecido el resultado? ¿Están conformes o disconformes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok, las demás. Okay. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, con esto lo dejamos por hoy. Yo estoy bastante satisfecho porque hemos avanzado bastante. Ya les digo, estoy yendo rápido, pero porque es un repaso. Tienen los vídeos del curso que les pido encarecidamente que los estén viendo para que se aseguren de que van entendiendo los puntos. Les pido que trabajen los ejercicios que aparecen ahí en las notas. Por supuesto, vean los vídeos y también vayan checando las notas, ¿no? En particular esos ejemplos que yo dije pues para el teorema de Peano hay un contraejemplo, digamos, ¿no? No es contraejemplo del teorema de Peano porque es un teorema y se tiene que cumplir, pero que tiene que ver con el teorema de Peano, con la existencia de solución. El otro ejemplo que vimos para la unicidad de solución y algún ejemplo de este que tiene que ver también con la dependencia continua y demás, si no recuerdo mal, los trabajamos. Bueno, ahí las notas tienen ejercicios y no sé si esos mismos o unos parecidos están en una de las prácticas del semestre pasado donde se comentaron un poquito las soluciones de ese problema, incluso se graficaron, se habló un poquito de eso. ¿Bien? Entonces les pido por favor que trabajen eso y asegúrense de que dominan estos temas porque esto, como digo, considero que es repaso. Y aparte, pues algunas cuestiones son de otros cursos y en particular algunas estas últimas del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero bueno, según como lo hayan visto, lo que hayan cubierto, etcétera, a lo mejor lo han visto de otra manera o resultados más débiles o más fuertes, no lo sé. Pero bueno, lo importante no es tanto que dicen los resultados, sino que se vayan quedando con las ideas. ¿De acuerdo? Bueno, pues por hoy lo dejamos. Nos vemos el martes a las 8. Bien. Pues sigan trabajando y eso, nos vemos el martes. Que tengan buen fin de semana. De nada. No sé si hablaste, Lucero, pero no te oí. Ok, muy bien, pues terminamos con esto.